Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. Lo primero es lo primero. Vaya ajedrez al que está intentando jugar Joe Biden o su gabinete, porque ya saben ustedes que Joe Biden a veces está y a veces no está tan cerca. En fin, el caso es que, por cierto, en Negocios Televisión, creo que lo tenemos ya por aquí, tenemos esta semana del ajedrez de la geopolítica, por si quieren también consultarlo, echar un vistazo, participar con nosotros o preguntar lo que necesiten. Pero les decía, vamos con las noticias del día. Joe Biden es quien está jugando a ese ajedrez y quien lo viene haciendo desde la sombra. De hecho, a Europa le está costando un susto todo esto. Enseguida lo vamos a ver. Joe Biden negocia con Turquía porque no quiere que Turquía se vaya al lado ruso. Desde hace tiempo el funambulista de Recep Tayyip Erdogan se viene deslizando al lado oscuro, que diría Biden. Se va hacia Rusia y aunque hace equilibrios para intentar sacar dinero de las dos partes y también hace ese muro de contención frente a la inmigración que no quiere Europa, pidiéndole dinero a cambio, aunque hace todo esto, a Turquía le faltan cosas, salsas en la vida. Entre ellos, formar parte del pleno derecho de una Unión Europea donde podrían caerte fondos. Y en un día que hemos conocido hoy, en el que ya sabemos que la balanza por cuenta corriente de Turquía anda muy floja, en su peor nivel histórico, en un día así, también hemos sabido que Erdogan ha negociado bajo cuerda con Joe Biden entrar de pleno derecho en la Unión Europea. Pero de esto se han enterado después en Europa. Porque Joe Biden lo que ha negociado es, bueno, tú entras y a cambio dejas entrar en la OTAN a Suecia, que ese es harina de otro costal. Esto va a permitir, entre otras muchas cosas, y enseguida lo vamos a ver también con un mapa, que la OTAN flanquee por completo a Rusia. Pero les decía, en cuanto a las negociaciones, al trilerismo, Joe Biden no se lo cuenta a nadie. De hecho, ha dado una rueda de prensa con Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y él no ha dicho nada, salvo buenas tardes. Y es Jens Stoltenberg el que ha tenido que explicar que, bueno, que esto de Erdogan, esto de pronto querer formar parte de pleno derecho de la Unión Europea y acceder así por la vía rápida, pues ha salido de la nada. Lo que es la vida. Se tira 1 año esperando, cumpliendo dogmas, cumpliendo informes, pagando facturas, tratando de ayudar para que le admitan, y en el fondo te admiten tras un chantaje, porque es lo que es. ¿Qué queréis? ¿A Suecia en la OTAN? Sí, pues yo quiero ser miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Y lo va a ser. Y eso comporta muchos problemas. Entre otras muchas cosas hay que tener en cuenta que Hungría está bloqueando parte de los fondos europeos. Hay algunos que ni siquiera se le dan porque se considera que no cumple con una serie de criterios que necesita Europa, pero está dentro de Europa. Y Hungría colabora también, y de forma bastante cercana cuando le apetece, con el gobierno de Rusia, con el gobierno de Vladimir Putin, y en particular también tiene un contacto estrecho con Bielorrusia, con Lukashenko. En eso está Víktor Orbán, que tiene sus cuitas y que anda sus cosas, gestionando su país. Y en eso Turquía también. Pero moralmente, ideológicamente, como tanto le gusta vender a unos y a otros, están lejos de la mayor parte de países europeos. ¿Aún así van a formar parte del pleno derecho? Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere que Suecia forme parte de la OTAN. Y como eso es necesario, el sapo se lo traga Europa. Y en eso están. Claro que a cambio también le va a vender F-16. Dice Jake Sullivan, desde el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que sin ningún tipo de cortapisa, que se los van a vender y punto, sin quitarle historias. Bueno, ya veremos. Lo cierto es que le van a vender aviones a Turquía. En eso están. Si les parece, Jens Stoltenberg diciendo que esto les ha pillado con el pie cambiado a la OTAN. Ya ven ustedes, que se supone que negocia mano a mano con Estados Unidos. Que no tenían ni idea de que Erdogan fuese a pedir desde Turquía lo que ha pedido. So this is about stepping up the cooperation to fight terrorism, which is extremely important for Turkey, but also for all NATO allies. It's about the lifting restrictions on arms exports, and it's also about ensuring that this is a long-term continued cooperation between Sweden and Turkey also after accession. So there are no other agreements. The agreement is public, as the agreement was in Madrid. Bueno, con todo y con esto, puestos a analizar lo que está ocurriendo, la realidad de la cumbre de la OTAN, que arranca hoy y que evidentemente sobre todo tiene el día álgido mañana, que va a recibir a un Volodymyr Zelensky que aunque ha llegado hoy se limita a rondas de negociaciones, mañana será cuando dé en concreto, está prevista esa rueda de prensa, ha llegado un Zelensky con cierta desesperación. Porque la OTAN, así como te admiten enseguida, no quiere admitir a Ucrania. Decíamos ayer que hay un puntito muy delicado entre que entre Ucrania ahora y que no lo haga, sobre todo porque metería a toda la OTAN en guerra directa,
aunque en teoría ya lo estamos. Pero bueno, el caso es que habría que defender directamente el territorio ucraniano, incluso con soldados y como fuere, porque habría que activar el artículo 5 de ese tratado del Atlántico Norte si Ucrania formara parte de la OTAN. Ahora bien, ¿qué quiere Zelensky? Oiga, fírmenme, se lo decíamos ayer, un documento que diga que voy a entrar. Eso no se lo quiere dar tampoco nadie, porque creen que eso es soliviantar a Rusia. Así que tampoco se lo firma nadie. Pero tiene el problema entonces de, ¿ustedes qué me están prometiendo? Está desesperado Zelensky con esto. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo que voy a ser miembro de la OTAN, miembro de Europa? ¿Cómo es todo esto si no tengo nada por escrito? Desde que ustedes empezaron a decirme que yo podría entrar en la OTAN, han pasado casi 50 años. Y bueno, y no solo a ellos, esto viene desde el 91 de ciertas firmas y dice, pueden pasar años. Ahí ha estado Turquía, que es a lo que iba, casi 50 años esperando entrar en Europa. ¿Ahora cuánto puedo estar yo? ¿Otros casi 50? No puede ser. Y sobre todo, ¿cómo se va a salir de esa guerra de Ucrania? Y como no lo saben, y como también está en eso los propios Estados Unidos, pues nadie le firma nada, pero a la vez nadie le deja ir. Y ahí está Zelensky, que va para pedir armamento. Le ha dado más armamento a Alemania, 700 millones le va a dar también en municiones, y le ha dado misiles Scalp de largo alcance a Francia. Esto en el día de hoy. Veremos a ver qué saca cuando acabe la cumbre de Vilna en el día de mañana. En fin, el caso es que con todo esto lo que sí ha conseguido Javi Luengo, muy buenas noches, es que el G7, de alguna manera, no tanto la OTAN, pero sí el G7, permita que Ucrania acuda a los distintos países de forma individual para sacar tratados concretos, acuerdos concretos y beneficios concretos a futuro, aunque los firme ahora. Dirán que algo es algo. Exactamente cuál es ese paraguas de protección, Javi, que le ofrece el G7. Sí, ¿qué tal? Muy buenos. Las 7 mayores economías del mundo están avanzando en este marco de la cumbre de la OTAN en Vilna para anunciar un acuerdo multilateral con el que brindar entre todos garantías de seguridad directas hacia Ucrania tras la cumbre que termina mañana, que arranca en el día de hoy en la capital de la República Báltica. Está adelantando Financial Times que como parte de un paquete destinado a asegurar el apoyo a Kiev durante la guerra, se hablaría de un acuerdo multilateral, especie de un paraguas entre el G7 y Ucrania, que permitiría no al bloque, pero sí a los países por separado, a cada uno de ellos, poner en marcha acuerdos bilaterales y compromisos bilaterales directos con el ejecutivo de Volodymyr Zelensky para brindar por una parte apoyo militar, municiones, pero por la otra también financiero, una asistencia económica constante como quiere hacer por ejemplo la Unión Europea hasta 2027 para la reconstrucción del país. Un acuerdo que según el rotativo británico todavía se está negociando, el cronograma es lo que preocupa, el cuándo es lo que todavía se está negociando y el calendario que poner sobre la mesa, aunque quiere hacerse y anunciarse a partir de este próximo miércoles y ponerse en marcha en las semanas que vienen durante el verano. Gracias, Javi, como siempre. Bueno, esto por un lado, por el otro, decía yo al principio, Rusia no quería ser rodeada por la OTAN, era uno de los grandes problemas que tenía, y también en base a eso se hablaba de si esto era una expansión o era esa operación militar especial que argumentaba el gobierno del Kremlin, Vladimir Putin. Bueno, más allá de todo eso, la realidad, fíjense lo que es la vida, es que el conflicto con Ucrania ha empujado, como pueden ver en el gráfico, como pueden ver en ese mapa que les vamos a poner, les ponemos, la realidad es que con lo que no quería que pasaran es lo que está pasando. La entrada de Suecia en la OTAN, el hecho de que Turquía se vaya directamente con Estados Unidos, todo eso está haciendo ahora mismo que, si ustedes miran el mapa, está absolutamente rodeado, a excepción de Bielorrusia, en esta especie de flanco. Un flanco que, bueno, vamos a ver cómo se protege y qué queda, porque eso va a ser también curioso. Me van a permitir que acabe con ello después, pero lo que sí quería era, dentro del plano geopolítico, dentro de este plano, hablar de cómo se están supliendo las cosas. Como tiene este flanco Rusia bloqueado por la OTAN, se va hacia el otro, incluso económicamente, se va con China. Y ahí surge el segundo gran terremoto político, o de la geopolítica, si lo prefieren, que tiene que ver mucho con ese tablero de ajedrez, insisto, y también los tienen en Negocios de Televisión, que maneja Joe Biden, que es ir contra China. Y por ahí pasa Taiwán. Marta Vilar, Taiwán está empezando a soliviantarse, está empezando a haber un problema real en la isla, porque amén de que vaya a haber elecciones el próximo año, y que en teoría China estuviera haciendo todos los esfuerzos posibles para que no ganara de nuevo un partido que, digamos,
roza más esa rama independiente de China, los esfuerzos están siendo ímprobos por intentar que gane los suyos, pero es que además tiene a Estados Unidos presionando y mucho a Taiwán, al punto de que en Taiwán han comenzado hoy a hacer maniobras militares por si China les atacara. En eso están ahora mismo. Marta Vilar, exactamente cuáles son esas maniobras que se ha decidido ahí. Taiwán lo prepara absolutamente todo para estar en alerta ante lo que pudiera pasar con China. Preparativos para un posible ataque de China hacia Taiwán. El territorio está planeando ahora un simulacro de seguridad masivo para practicar ante un posible ataque de China. Un simulacro que se va a llevar a cabo en el territorio y que va a cubrir distritos que en conjunto albergan a 3 millones de personas. El territorio tiene 23 millones de habitantes. La policía y los funcionarios de defensa civil van a llevar a todos los que estén en las calles en el momento del simulacro a los refugios antibombas. Así lo ha dicho este martes el Ministerio de Defensa, una evacuación que se va a practicar en uno de cada, uno de los 22, uno en un distrito de cada uno de los 22 condados y municipios de Taiwán. Unos planes que están marcando un cambio drástico respecto a las iteraciones anteriores del simulacro anual del ataque aéreo en Huanan, desencadenado por una creciente campaña de intimidación militar de China. Ahora lo que sabemos es que Taiwán va a realizar ese primer simulacro de evacuación a gran escala, el primero en décadas, en una señal de que está intentando fortalecer sus defensas civiles ante un posible ataque de China. Gracias, Marta. Bueno, ya que estamos con este asunto de China, de lo económico, de las BRICS, con ese planteamiento que se está haciendo, no del yuan digital, si me permiten, yendo a las divisas, sino de la posibilidad de que los propios BRICS creen una suerte de moneda común, parece que va a ser complejo. Primero, porque Rusia está en su política particular. Segundo, porque China en realidad quiere fortalecer el yuan. Y tercero, porque hoy se ha bajado del caballo uno que quizás, pues mandaba y mucho en este sentido. Estamos hablando de la India, se desmarca de esos BRICS, no quiere crear una moneda común respaldada por el oro. No quiere meterse en ese jardín, no quiere India ser quien pueda, sobre todo, enfadar también a algunos otros aliados, porque India está haciendo también mucho dinero a uno y otro lado del conflicto, tanto con el bloque de China como con el bloque estadounidense. ¿En qué punto está todo esto exactamente? Sergio Fernández, muy buenas noches, cuéntanos. India se desmarca de los BRICS y anuncia que no va a crear una moneda común respaldada por el oro. Esta iniciativa, de alguna forma auspiciada por la alianza de los BRICS con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica al frente, de que están planeando lanzar una nueva moneda para liquidar pagos de comercio internacional y de paso desafiar el estado de reserva global del dólar estadounidense, no es apoyado por India, aunque es bastante probable que este bloque de las 5 naciones decida conjuntamente sobre el lanzamiento de una moneda BRICS durante su próxima reunión que tendrá lugar en agosto y que se va a llevar a cabo en San Petersburgo. India se retracta, se desmarca de esta alianza, se desmarca de los BRICS y ya ha anunciado que a pesar de que los países que constituyen los BRICS pueden estar del lado de la emisión de una moneda, India es el único que no ha mostrado interés en los planes para lanzar una nueva divisa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de India, en una conferencia de prensa hace apenas unos días, dijo que India no tiene planes para una moneda de los BRICS. Hace un mes declaró, antes de la cumbre, que India podría retractarse de crear la nueva moneda. De hecho, India se está enfocando en estos momentos sobre todo en fortalecer su moneda nacional, la rupia, y esta va a ser la máxima prioridad del gobierno indio, que además, otro de los motivos por los que no se suman, por los que no están de acuerdo con el lanzamiento de esta moneda de los BRICS, es que está bastante preocupado por los motivos ocultos que pueda tener Beijing, que pueda tener China, ya que creen que está utilizando la plataforma de los BRICS para imponer la visión del presidente Xi Jinping en los países del mundo a la hora de destronar al dólar estadounidense y también de convertirse en una superpotencia económica y militar mundial. Gracias, Sergio. Y dos asuntos más. Por terminar en las claves geopolíticas, vamos a recuperar, si les parece, se lo voy a poner al final, pero al bueno de Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, al presidente del Ejecutivo en España. España ha evitado meterse en 2 guerras mundiales, por cosas y casuísticas de la vida. La primera, bueno, y la segunda sobre todo porque salíamos de una guerra civil y el que estaba dijo, yo no mando a nadie. Es verdad que se mandó esa división azul, esa fue la máxima participación de España en la Segunda Guerra Mundial. El problema de lo que está viniendo ahora, de lo que está pasando ahora, es que España le ha caído la presidencia de turno de la Unión Europea en un momento en el que Pedro Sánchez necesita hacer campaña electoral. Así que hoy ha decidido que donde tenía que mandar a Alemania las tropas de la OTAN, ya veremos si las manda o no, las va a mandar España. Son tropas españolas las que van a ocupar el flanco de Eslovaquia
En un momento, por cierto, en el que allí se están, bueno, torciendo mucho las cosas. De hecho, creo que tenemos también un gráfico donde pueden ver cómo están las elecciones allí. Cuidado, porque como ven, la segunda fuerza política ya está cerca de la primera e incluso a través de pactos podría gobernar. Y desde ese partido se ha cargado en numerosas ocasiones contra las sanciones que se le han puesto a Rusia y también contra la propia Ucrania. Ese es el flanco que ha decidido Pedro Sánchez que hay que ir a defender, que está muy bien y que es un compromiso con la OTAN y que España está ahí y perfecto. Pero qué sensación tan terrible el pensar que hasta Alemania se lo está pensando, todo el mundo está en ese juego y sin embargo España lo hace con esta ligereza al estar en campaña electoral. Hemos evitado 2 guerras mundiales. Yo sé que de momento todo esto se circunscribe al ámbito de Ucrania y al menos pareciera que en los entornos de uno y otro lado, Pekín, Washington, Moscú, Berlín, todo el mundo está intentando que eso se quede ahí. Pero vamos a ver cuál es la realidad de eso. Porque si eso sale de ahí, desde luego España neutral no está siendo. Para lo bueno y para lo malo. Hemos evitado 2, quizá no evitemos la tercera. Cabe preguntarse si está bien que entremos. Habrá quien diga que hay que meterse, que hay que hacerlo. Habrá quien diga que, puestos a hacerlo, háganlo bien. No manden un contingente para meternos como quien no se mete. Pero desde luego el peligro de lo que está ocurriendo está ahí. Y en lo económico, antes de ir a las claves con Javi del Valle, Reino Unido y el caos que tiene tremendo. Le ha subido el paro del 3,8 al 4%, pero es que, bueno, y las hipotecas ni les cuento. Hay algunas hipotecas subiendo por encima del 14%. Pero es que encima le suben los salarios. Lo que quería evitar Rishi Sunak a toda costa era que se volviera a repetir una subida salarial porque entonces no frenan la inflación. Pues han vuelto a subir los salarios. Es decir, que el mercado ya está descontando que el 6,5 a lo mejor hasta se queda corto en cuanto a tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra de aquí a final de año. Y vamos a verlo porque Andrew Bailey sí que estaba decidido desde ese Banco de Inglaterra, el gobernador, en, oiga, acabemos con los tipos de interés, bueno, mediante los tipos de interés, acabemos con lo que claramente es un caos económico que no está bien regulado. Vamos a ver qué ocurre con todo esto, vamos a ver cómo se ordena, vamos a ver qué dice Andrew Bailey, vamos a ver qué dice Rishi Sunak, que no se ha pronunciado sobre esta posibilidad y sobre lo que pueda ocurrir precisamente con su economía muy golpeada. Lo que sí que ha dicho Sunak además es que esperan oleadas de inmigrantes a lo largo de este verano, que luego ya disminuirá, pero que es verdad que ahora esperan que se eleve la inmigración mucho en el país. Y no es precisamente lo que más le conviene si lo que quiere es reducir precisamente determinados aspectos de su economía y en concreto combatir la inflación. Vamos a ver qué ocurre. Siguen en esa tormenta perfecta. Es verdad que Andrew Bailey y Rishi Sunak parecen ir de la mano, pero empieza a no parecer suficiente. Les dejo, Javi del Valle, resto de claves económicas, tú dirás.